Hola a todos. ¿Estás cansado de tener señales débiles en tu dispositivo electrónico? Hoy te mostraremos cómo construir una antena casera para mejorar tu conexión y disfrutar de una señal potente en tus dispositivos. Los materiales para hacer la antena serán lata de soda o de aluminio de 16 centímetros de longitud, 6.5 de diámetro, dos varillas de cobre o de aluminio de 5 milímetros por 36 centímetros de longitud, 14 pulgadas, cable coaxial RG6, conector para el cable coaxial, varios tornillos y un pedazo de madera. Te muestro cómo hacer esta potente antena que vamos a utilizar en nuestros televisores. El proceso de fabricación es muy sencillo. Déjate guiar de los pasos y la podrás construir y será funcional. Primer paso, vamos a quitarle a las dos latas este fondo que poseen aquí. Para ello, uno de los métodos más fáciles es utilizar una lija y de esta forma nosotros giramos y retiramos el fondo. Retiramos de esta forma. Ahora acá vamos a realizar un agujero superior al diámetro de la varilla que vamos a utilizar. Si no posee un taladro, puedes hacer estos agujeros utilizando cualquier herramienta. Voy a tomar ahora el pedazo de madera que tengo acá y lo voy a cortar por mitad. Este pedazo de madera mide 54 centímetros. No importa la longitud que tú consigas. Ok. Fíjate que ni siquiera del mismo tamaño quedaron, pero eso no importa. Entonces, la intención es poder aquí sujetar la lata de esta forma. Entonces vamos a comenzar primeramente con este. Aquí tiene un agujero, lo voy a utilizar. Fíjate el agujero del centro donde está. Y vamos a colocar aquí un tornillo. Luego de haber colocado la madera de forma provisional, nosotros vamos a hacer una perforación inclinada para poder cruzar el elemento para que no vaya a coincidir con el otro y vayan a chocar. Entonces voy a utilizar la barrena, fíjate, si ese es el centro que está ahí, yo me voy a desplazar un poco hacia abajo y voy a hacer, como te explicaba, un agujero de esta forma, inclinado, mira el ángulo que le estoy dando. Observaste cómo lo hice. Entonces, en el otro que tengo acá, lo voy a hacer contrario. Fíjate que en este lo hice acá abajo y en este lo voy a hacer donde se encuentra el tornillo, aquí. Muy bien. Voy a sustituir la barrena. Como me interesa que quede del mismo diámetro del cable que estoy utilizando, voy a utilizar una varilla y voy a pasarla nuevamente.
Bien, ¿qué vas a hacer ahora luego de haber realizado esos agujeros? Fíjate, inclinado. Vas a colocar los elementos alineados de esta forma. Observa cómo quedan. Entonces lo vas a abrir y por donde salen los agujeros va a marcar de forma inversa. Aquí debemos de hacer un agujero. Observa que lo marqué. Y aquí donde sale, hice el otro agujero inclinado que sale. Ahí en la madera opuesta también lo marco. Y ahí voy a hacer agujeros rectos. Esos agujeros también deben de cruzar la lata. Okay, vamos a hacer esto también, que cruce la lata al centro. Y ahí lo tenemos. Luego vamos a tomar ambas varillas que tenemos aquí, que son de 36 centímetros. Vamos a marcar 4 centímetros. Acá lo tengo y vamos a hacer un ángulo. Fíjate, un pequeño ángulo realizaré con ambas. Fíjate, un pequeño angulito simplemente. ¿Y cuál es la intención? Cruzar la varilla, como te decía, de esa forma que está acá. Fíjate. Cruzamos la varilla y vamos a buscar el agujero que hicimos inclinado y debemos de cruzarla. Para esto te dije que esto era provisional, que habíamos colocado el tornillo. Lo voy a quitar porque ya tengo todo marcado. Voy a remover acá. Y simplemente voy a buscar donde tengo el ángulo. Fíjate que está acá y sale por aquí. Y voy a cruzar de esta forma hasta sacarlo. Aquí voy a terminar de enderezar la varilla para que quede a 90 grados. Entonces aquí ya sujetándola, voy a darle el ángulo correspondiente para que la varilla cruce recta. Es el ángulo que necesito. Entonces ahora sí puedo proceder a realizar la colocación. Y que la varilla nunca esté en contacto con esta lata. Entonces aquí la vamos a enderezar un poco, pero vamos por paso. Ok, fíjate cómo queda, enderecé todo. Aquí voy a colocar un próximo tornillo donde tú quieras puedes, pero que quede inverso a este, para poder fijar la lata y que no se mueva. Ya tenemos nuestra primera lata formada. Fíjate que no choca en el centro. Y fíjate cómo sale del otro lado. Ese paso se repite con este. Ok, ya tenemos acoplada las dos antenas. El proceso que sigue es muy simple. Es simplemente unir en esos agujeros que hicimos, introducir la antena y que ella cruce y que los dípolos hagan contacto internamente con las latas. Esto tiene que entrar suave aquí. Si tenemos que rectificar los agujeros, los rectificamos para que entren lo más suave posible. Ok, nuestra antena queda armada así. Una antena dipolo donde este conductor forma parte de este elemento, de esta lata. Y este otro conductor que está acá forma parte de esta lata. Quedan inversos. Es la única forma de que te pueda funcionar esta antena. La cosa hay que explicársela a las personas. La distancia que tenemos aquí de dipolo a dipolo debe de ser 2 centímetros para que pueda funcionar la antena. No se lleven de eso de que coloquen dos latas y la ubiquen a la distancia al azar. No, eso no funciona así. Cada cosa tiene su medida, cada elemento tiene su medida de fabricación. Si nosotros alteramos la medida o la separación de la lata, automáticamente la antena deja de operar porque va a trabajar a una frecuencia muy baja.
Entonces, esa distancia que nosotros estamos dando de aquí, de acá, de separación, no está recubierta por ningún elemento y eso hace que la antena no funcione. Entonces, a la gente, en vez de engañarla y decirle que una cosa no funciona, es mejor darle una solución. Porque tú haces una cosa que no funciona y tú estás poniendo a otro a trabajar. No lo ponga a trabajar. Mejor tú dices, mira, este es el método a seguir, el paso a seguir en la fabricación de una antena. Y yo te voy a mostrar el diagrama de cómo opera esta antena, porque yo hago los dibujos y después los someto a estudio y análisis computacional. Ok, fíjate. Acá internamente puede ocurrir algo, que se unan los tornillos, la cabeza de los tornillos. Entonces yo tengo que colocarle un separador de goma. Yo lo voy a colocar así, en esa posición y aquí. Luego lo puedo recortar que se vea mejor. Entonces aquí voy a cerrar y aquí ya sí puedo unir. Aquí lo único que debo de utilizar son tornillos para unir aquí y acá arriba. Y de esta forma la antena se va a mantener firme, como puedes ver, y nunca van a estar en contacto los tornillos. Entonces simplemente es buscar tornillo y colocarle tornillo aquí. Aquí tengo, ya ese proceso es sencillo. Voy a fijar un tornillo aquí y te muestro cómo, voy a fijar un tornillo aquí y te muestro cómo queda. Para hacer la conexión de la antena vamos a utilizar el cable coaxial RG6 y vamos a ubicarlo aquí. Aquí ya estaba todo preparado. Vamos a darle un poco de... Vamos a darle un poco de lija aquí. Aquí vamos a sacar para poder hacer el empalme aquí al centro. Entonces el método de conexión es fácil. Coloqué el conector y entonces una de las puntas se coloca a una lata y el otro extremo de la malla en la lata. Utiliza dos tornillos y en el punto que tú quieras, próximo al fondo o en el mismo fondo, que te resulte fácil, coloca tornillo y ahí haz tu empalme. Ok, y ya está lista la antena. Ok, aquí tenemos ya nuestra antenita realizada. Tú puedes buscar cualquier elemento en el centro, que no exceda los 2.5 centímetros de apertura. Esta antena debe de tener una distancia entre los dos elementos de la lata de 34 centímetros. Más adicional, los dípolos que quedan externos, lo más largo, tendrán una distancia de 66 centímetros. Con esto es suficiente para que esta antena opere y pueda captar todos los canales disponibles en tu región o país. Asimismo, esta antena puede ser utilizada en televisores análogos o televisores digitales. Por aquellas personas que siempre preguntan que si funciona en antenas de la vieja. Si has visto el video, aquí está la respuesta. Sí. Vamos a ver algo interesante a continuación. Este es el diseño que he propuesto. Aquí está la antena ya que diseñé con la lata. Puedes observarla. Aquí está el estudio. Fíjate dónde la antena está cortando. Acá. En los 540 MHz. Tiene un buen ancho de banda. Está por debajo de los menos 10 dB. Esta antena está bien acoplada.
Esto es lo que nosotros debemos de analizar antes de hacer una crítica. La antena que construyó la persona, para qué frecuencia la diseñó y si la antena puede servir o no. Entonces, antes de yo hacer una antena, yo hago mi estudio y mi análisis. Luego tenemos acá otro dato muy importante de esta antena, que es cómo la antena está irradiando. Observan, esta antena tiene una ganancia de 4 dBi. Observan acá en la parte superior. Para hacer una antenita tan sencilla, 4 dBi es muy bueno, te ofrece buena señal. Entonces vamos a hacer la prueba de la antena. Ok, aquí vamos a buscar el cable, aquí lo tengo. Ahí está el tubo donde viene el cable coaxial. Vamos a llevarlo al TV. Vamos a encenderlo. Ok. No hay señal, como puedes ver. Ok, no tenemos señal. Okay. Ahí tenemos el puerto, aquí tengo el cable coaxial y voy a colocarlo en la entrada. Hola a todos los miembros del canal. Queremos agradecerle por ser parte de esta comunidad exclusiva y apoyarnos de una manera especial. Su apoyo y contribución nos permiten continuar creando contenido y mejorando día a día. Esperamos que sigan disfrutando de los beneficios de ser miembro de nuestro canal y que sigan formando parte de esta comunidad única. Un gran saludo para José Agustín, Rodrigo Capelán, Javier Octavio y Gelacio García. Un saludo muy especial para ellos, ya que forman parte de esta comunidad. Gracias por el apoyo. A ti te invitamos a que te suscribas como miembro de este canal y nos ayude a crecer cada día. Gracias. Ok, observa cómo se ven los canales, mira. Entonces vámonos rápidamente al tubo que tengo aquí y voy a realizar un pequeño giro. Ok, ahí mejoraron, observa. Entonces, de esa forma uno orienta la antena y seguimos. Fíjate ya cómo mejoraron los canales. Eso era lo que faltaba. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si deseas ser miembro del canal para colaborar con él directamente, puede hacerlo. Entonces, vamos a hacer la desconexión de la antena y ahí concluimos.